Hybrid. Lo hicimos en el Eco Rally de Llanes y este es el resultado. Los ecorrallies son unas carreras muy particulares. Aquí no gana el que corre más, vence el que menos consume y el que cumple con las medias de velocidad y los horarios de paso indicados por la organización. Así que la labor del equipo resulta fundamental. Lo comprobamos de primera mano en el Eco Rally de Llanes, puntuable para el Campeonato de España de la especialidad, con el equipo de Más que Coches que participa al volante de un Seat León E-Hybrid con 204 caballos. Y para ser competitivo en el campeonato, es básico consumir poco. Las claves más importantes para conseguir unos consumos eficientes es, en primer lugar, vamos a dejar casi siempre que el coche gestione el pasar de híbrido a eléctrico, como en este caso de un vehículo híbrido enchufable. Aparte, tenemos que ir con el gas siempre muy controlado, manejarlo de manera moderada, no acelerones, sino siempre de manera progresiva e intentar llevarlo a un régimen de vueltas bajo. Además, en el caso de este coche, del Seat León híbrido enchufable, lo que tenemos es diferentes modos de conducción, desde Eco hasta Sport. En este caso, evidentemente, el Sport lo vamos a dejar fuera, no lo vamos a utilizar y utilizaremos el Eco. Estas técnicas se pueden aplicar perfectamente en la vida diaria y con el paso del tiempo veremos cómo nuestro consumo de combustible disminuye de forma significativa. Pero por las carreteras del oriente asturiano, además de ser eficiente, también había que cubrir los tramos en un tiempo estipulado y a una media de velocidad determinada. Además, como pudimos observar, había que conducir con alegría al volante, aunque siempre dentro de los límites legales, porque este tipo de pruebas se celebran en carreteras abiertas al tráfico. Y para controlarlo todo, el copiloto es clave. El copiloto en estos ecorrallies tiene bastante importancia, porque el piloto sobre todo se centra en hacer consumo y el copiloto le ayuda a mantener las medias de velocidad, ajustando los aparatos de medición que llevamos para que él pueda ser muy regular en este tipo de pruebas. Un trabajo que se tiene que realizar con precisión y para conseguirlo, los copilotos utilizan este pequeño ordenador portátil que va conectado al coche. El Bluetooth es un aparato de medida que sirve para ir regular en los tramos, nos dan una distancia y un tiempo de paso y vamos ajustando el metraje para ir lo más correcto posible. Pero sin ese aparato realmente no sabríamos ni para dónde ir ni si vamos bien o mal. Al final es muy exacto, pero tienes que saber llevarlo y tienes que hacer una buena combinación con el piloto, que tiene otra pantalla donde puede ver si va adelantado o atrasado. El buen trabajo conjunto del piloto y copiloto dio sus resultados, porque el equipo de Más que Coches, junto con el de SEAT, se auparon hasta el primer puesto por marcas entre los híbridos enchufables. Además, el equipo Valdivieso Jiménez lograron la primera plaza en esa misma categoría con otro Seat León E-Hybrid Sport Tourer. Un verdadero éxito.